Saludos amigos, gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Hoy es miércoles y cada miércoles un servidor, Manuel Jiménez, nos acompaña Henry Ebrar para comentar con ustedes, comentar los principales hechos de interés que han ocurrido tanto en el país como en el resto del mundo. Henry, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por permitirnos ya inaugurar oficialmente el año nuevo con Claro, Propuesta de la Noche. la primera comparecencia tuya iniciando el año 2026 ya en términos formales. Así Aquí en es, Propuesta de la Noche. claro que sí. ¿Y qué año? ¿Qué inicio de año? Bueno, un inicio de año con muchas expectativas. Vamos a esperar cómo termina, pero está empezando realmente con muchas expectativas. Sí, señor. Mira, Henry, en la agenda básicamente tiene que tratar el tema de Venezuela. Hoy se está informando de que la Armada de los Estados Unidos finalmente interceptó un buque petrolero con bandera rusa ya en el Atlántico, incluso con auxilio de la Armada Británica. Se está hablando también de otros buques que fue interceptado ya en aguas del Caribe y que se supone que tiene algún vínculo con Venezuela. Ambos buques petroleros estaban cargados de petróleo. En el caso de este buque ruso, lo que se dice es que ya la Marina de los Estados Unidos estaba persiguiéndolo hace un par de semanas, le ordenó el alto, pero él no temperó a esa orden que le da esa embarcación de los Estados Unidos, y esa embarcación prosiguió hasta que se concretizó hoy frente a en el Atlántico con la intervención incluso de la Marina Británica. Es decir, Henry, la situación parece compleja, hay mucha incertidumbre sobre Venezuela, mientras que por un lado Trump dice que está en conversaciones con Delcy Rodríguez, que es la presidenta la encargada de la presidencia Sí. en Venezuela. Continúa el bloqueo naval en torno a Venezuela, y esto lo demuestra la intervención de estos dos buques petroleros, pone de manifiesto que esa decisión de los Estados Unidos de permanecer este bloqueo naval sobre Venezuela persiste. Efectivamente, y obviamente que todavía hay mucha, si no confusión, mucha incertidumbre en cuanto a cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo en Venezuela. Tengo que aclarar, y quiero hacerlo en cada una de mis intervenciones que me solicitan sobre Venezuela, que para mí es difícil ser completamente imparcial, porque tengo que cumplir en decir, mira, mi esposa es venezolana, mis hijos nacieron en Venezuela, yo viví 7 años maravillosos en Venezuela, por lo que para mí es imposible no celebrar, es imposible no alegrarme de lo que haya pasado con Nicolás Maduro, y Te ahí yo me entiendo. junto, por supuesto, con la prácticamente totalidad de los más de 8 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país y que, por supuesto, lloraron de emoción, de alegría por lo que ha pasado. Obvio que rápidamente, no te escondo que me llamó mucho la atención el argumento que yo entiendo se está utilizando para, si no condenar, pues tratar de apartarse un poco de la modalidad con la cual se arrestó, capturó, secuestró, dependiendo cómo uno lo quiere decir, donde uno pone el cursor, sobre el tema del derecho internacional. Es cierto que técnicamente el derecho internacional no te permite hacer lo que se ha hecho. Ahora bien, hablando precisamente con la gente del exilio venezolano, ellos me hacían la pregunta, sí, mira, pero es muy fácil para ti, franco-dominicano, decir eso desde tu comodidad, pero ¿dónde estaba el derecho internacional para resguardar al pueblo venezolano? ¿Dónde estaba el derecho internacional para defender el resultado de las elecciones que fueron robadas en el año 2024? ¿Dónde está el derecho internacional cuando opositores, familias de opositores, están siendo torturados en el helicoide? Entonces, no puede ser que el derecho internacional solamente sirva para aparentemente defender a los tiranos, a los que abusan del poder, cuando entre lo que sería
legitimidad, que yo creo que fue completamente legítimo haber arrestado, bajo la forma que sea, a Nicolás Maduro, y la legalidad, yo entiendo que si hay legitimidad, la legitimidad en este caso puede estar superando a la legalidad. Ahora, a partir de ahí, pues hay que ver la transición, y yo creo que ahí me parece interesante, y eso nos muestra que, como siempre lo he dicho acá en el programa, Donald Trump es todo menos un loco. Lo loco hubiese sido haber capturado a todo el mundo, tratar de capturar a todo el mundo. Hay que tener una transición organizada y pacífica. Y aunque a primera vista a mí me chocó el hecho de que esta transición la estuviese liderando Delcy Rodríguez, que definitivamente es parte del mismo grupo de Nicolás Maduro, con la diferencia que ella es mucho más inteligente. De hecho, razón por la cual es ella que está gobernando ahora. Claro. Ella no es Nicolás Maduro, pero que probablemente eso era el menor mal para poder llevar a cabo una transición. Faltan muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Creo que hay dos riesgos importantes para el éxito de la transición. Hay un riesgo interno, que es la muy mala relación que debe existir hoy en día dentro del chavismo, que es de un lado Delcy Rodríguez, que ha logrado protegerse y tener una posición que no es fácil, porque a la vez ella está tratando de anotarse puntos con Trump, pero cada vez que habla bien de Estados Unidos, se está creando un lío con el chavismo duro, y ahí está todavía el que me parece el más peligroso de esta banda, que es Diosdado Cabello. Y mira, pienso que Diosdado Cabello puede estar teniendo mucho miedo de que lo que le haya pasado a Nicolás Maduro le pueda pasar a él, y en algún momento puede haber el riesgo de que dentro del chavismo se puede dar un autogolpe, que eso sería fatal. El otro riesgo es externo, es el caso de Donald Trump, el hecho de que la mayor debilidad de Donald Trump se llama el factor tiempo. Él tiene elecciones muy importantes aquí en el mes de noviembre. Y él necesita resultados rápidos. Y nada nos indica con certeza de que para que esta transición sea exitosa, sea una transición tan rápida como probablemente la quisieran tanta gente venezolana que quisiera poder volver rápidamente a su país. Sí, probablemente lo que más llama la atención es que inmediatamente se produce esta operación exitosa desde el punto de vista militar, con este arresto de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel en Nueva York. Lo que sí animó a la gente es lo que tú estás señalando, es decir, el venezolano, concretamente el venezolano que salió de Venezuela producto de la situación de represión, de intolerancia y de crisis económica y social que se desató, realmente estalló en alegría. Estalló en alegría porque cayó la dictadura. Pero resulta, como te decía, que a menos de 48 horas pero cayó Maduro, no la dictadura. Exactamente. A menos de 48 horas se dan cuenta que cae el dictador, pero no cae su estructura de mando. Es decir, ese gobierno parece que sigue intacto. Al día de hoy, en Venezuela no se ha producido libertad de ningún preso político, no ha regresado ningún exiliado. Inclusive tengo información. Se está reprimiendo a quien sale a la calle a celebrar la detención de Maduro. Hay gente, efectivamente, que hoy fueron arrestados, otros que fueron arrestados la misma madrugada de las operaciones. Yo he hablado con familiares que me han dicho de que, mira, ya tenían noticias de todo el mundo, salvo, y en varios casos hubo, no, que mira, fulano no aparece, no sabemos qué ha pasado. Tú sabes, él siempre estuvo muy cercano a la oposición, muy cercano a la Premio Nobel de la Paz. Entonces, lo que tú dices es cierto, todavía el sistema está. Y para concluir, Henry, mientras Delcy Rodríguez mantiene ese discurso en favor de Maduro, incluso lo reivindica, exige su puesta en libertad, todo parece indicar que mantiene una puerta abierta, un diálogo abierto, un canal abierto con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Hoy lo decía la Casa Blanca, hay una influencia total en Venezuela. Es decir, que Delcy Rodríguez parece que está siguiendo el plan de Donald Trump y ya se ha comprometido a ceder entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Entonces, lo que se piensa es que el interés fundamental de Estados Unidos es
la utilización de ese recurso minero venezolano. Y entonces se pensaría, bueno, cuando Trump habla de que esa transición se producirá cuando las condiciones así lo permitan para una transición segura, ¿de qué tiempo estaríamos hablando? Sí, porque realmente no se trata de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. La verdadera guerra está entre Estados Unidos y China. Sí. Y ese es el tema. China se está llevando una cantidad muy significativa de la producción petrolera de Venezuela con precios súper regalados. Estaba pagando menos de la mitad del precio. Y eso obviamente es nada más un mensaje fuerte. Y cuando se habla de la doctrina Monroe, yo estuve revisando, porque son cosas que habíamos estudiado pero hace muchos años. Entonces nos dimos cuenta de que inicialmente la doctrina Monroe fue interesante. Fue hecha para decirle a los países europeos, ya no se metan más con el continente americano. Lo de la política de la barcaza que bombardea, eso se acabó. Y eso que ahora llaman la doctrina del rol. Exactamente, que eso fue 1823, fue un mensaje de Estados Unidos que estaba empezando a nacer como nación independiente, de decirle especialmente a Inglaterra, Holanda, España y Francia, mire, América es para los americanos, así que ustedes no se metan con eso. Creo que también el mensaje claro hacia hasta China, Rusia, Irán, que todos estaban participando muy fuertemente en Venezuela, de que, mira, de nuevo, parece que Estados Unidos, no creo que la agenda hoy en día de Estados Unidos con Donald Trump es la misma de antes, ya no es un dominio global, porque no tiene los recursos para eso ya, sino de recentrarse en el continente americano. Ya estamos entrando en un mundo donde va a ser, para bien o para mal, obviamente, es más el mundo de los imperios. Hay un imperio de Estados Unidos que se va a imponer en el continente americano y muy probable que en otras latitudes ya no será ya no tanto el dominio de Estados Unidos, sino el dominio de China, de otros poderes como Rusia, Irán y obviamente la Unión Europea, que trata de reconstituir lo que era el Santo Imperio Germánico, ¿no? Sí. Pero que parece que ahí es aún más complicado el tema europeo. Sí, el tema de la escalada de este conflicto es también preocupante. Al principio del programa te hablaba la información que se da de que Estados Unidos intercepta dos buques, sí, uno en la costa, en el Caribe y otro en el Atlántico, con bandera rusa. Se dice que realmente es un barco de Turquía que utilizó una bandera rusa para, sí, tratar de burlar la persecución de la Armada de los Estados Unidos. Pero esto genera un conflicto con Rusia. Rusia está reclamando hoy que se libere la tripulación del barco, que es rusa. De algún modo se genera un conflicto entre Estados Unidos y Rusia por la toma de este barco. Y la otra parte, China, que tú lo mencionas. Venezuela tiene una deuda externa, tú me corriges, de alrededor de 160.000 o 150.000 millones de dólares. Y de esa parte, una parte importante de esa deuda es con China. Se habla de entre 60 y 80 mil millones y ahorita China está realizando mucho más inclusive que Rusia. China ha metido mucho dinero sí, en Venezuela. Por eso te digo que el conflicto está más allá de las fronteras del Caribe, de la frontera de América Latina, para tocar a dos grandes potencias que es China y Rusia. ¿Tú recuerdas el libro de Juan Bosch? Sí. En la frontera de los imperios, Venezuela no escapa de esta realidad, que es muy Venezuela, más que un país de Sudamérica, es un país caribeño. Venezuela está en la frontera de los imperios. Claro, no son los mismos imperios que antes, pero claramente ahí Venezuela estaba en la frontera entre el imperio de Estados Unidos, el imperio de China, el imperio un poquito más moderado, el de Rusia, que no tiene, vamos a decir, los mismos argumentos y los mismos recursos, pero definitivamente está ahí. Y la gente que está advirtiendo de que Estados Unidos se va a robar el petróleo de Venezuela, yo no los he escuchado durante los pasados 10 años, cuando China, Rusia e Irán
y Cuba. Y Cuba. Estaban pillando. Tú sabes que alguien está, hablando de Cuba, alguien esta tarde me decía, mira, ya es una excelente noticia porque ahora le toca el turno a Cuba, porque Cuba sin el petróleo de Venezuela no se sostiene. Pudiera ser cierto, pero ya hubo un anuncio muy importante esta semana. México ya está sustituyendo a Venezuela para el suministro de petróleo a Cuba. Aunque con un discurso de Sheinbaum que parece un poco disfrazado, dice, bueno, no se le ha aumentado los envíos, se mantiene lo mismo, bajo contrato o por ayuda humanitaria, pero se sabe que México siempre ha sido un suministrador importante de crudo para Cuba. Sí, y prácticamente, efectivamente, para Cuba queda como ya el último socio posible para poder proveer energía, porque Rusia ya no tiene la capacidad, está demasiado lejos. Ya Venezuela no se puede contar con eso. Y tú ves casualmente, esta relación de Venezuela y Cuba era tan importante que fíjate que hasta el momento no hay un conteo definitivo y oficial de los muertos, pero parece que el mayor contingente, para no decir la casi totalidad de los que murieron en la noche de la intervención, son todos mercenarios cubanos. Sí, porque las Fuerzas Armadas venezolanas reconoce la muerte de 24 militares venezolanos, pero ya está confirmado que 32 militares cubanos murieron. Parece ser que eran lo que se llama el primer anillo de seguridad de Maduro. Sí, entonces eso te muestra que la supuesta violación a la soberanía venezolana, cuando tiene un presidente venezolano soberano que para tener un anillo de seguridad tiene que descansar en ciudadanos que no son de su propio país, te habla mucho sobre el tema de la soberanía, ¿verdad? Bueno, así es. Henry, vamos a hacer una pausa para irnos a unos mensajes comerciales, pero a mí me gustaría que en tu parte del comentario económico nos analice qué podrá suceder con el mercado petrolero, con esta decisión ya de Estados Unidos, porque Estados Unidos está anunciando oficialmente que va a vender petróleo venezolano, es decir, lo va a comercializar. Ya incluso se habló de crear una cuenta bancaria en bancos norteamericanos donde se va a incorporar ese dinero. Pero ¿qué repercusión tendría esto en el mercado petrolero? ¿Tendría una repercusión hacia la baja, hacia la alza? ¿Qué consecuencias tendrá todo esto? Así que vamos a estos compromisos y retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. El análisis del mercado petrolero en estos momentos es importante por la situación que se vive en Venezuela. Henry Ebrard precisamente nos va a compartir con nosotros su impresión sobre lo que ocurre en Venezuela y qué impacto tendría esto en el mercado petrolero mundial. Retornamos en breve. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Henri Ebrard de nuevo con todos ustedes, pero esta vez para enfocarnos en la parte económica y financiera, tanto en lo local como en lo global, especialmente en lo global, y por lo que por supuesto es el tema de, por lo menos durante muchos días más, el tema de cómo lo de Venezuela impacta la economía dominicana. Primero vamos a ver sus principales indicadores y enfocarnos más especialmente en el tema del petróleo. En cuanto al tipo de cambio, interesante, recordamos de que cerramos oficialmente con el valor del dólar en 63 pesos con 30 centavos. De manera contraria a lo que mucha gente ha sentido, de que todo el mundo se quejó de que en el 2025 había subido mucho el dólar. En realidad, si medimos, empezamos el año 2025 en 61.32, terminamos en 63.30, la devaluación fue de 1 peso con 98 centavos, fue básicamente la mitad del año 2024, tanto en peso como en porcentaje, que tomemos de punta a punta, o sea, de 31 de diciembre a 31 de diciembre, o el tipo de cambio promedio. O sea, que en fin de cuentas, a pesar de la percepción, la realidad es que durante el año 2025, la devaluación del peso dominicano frente al dólar fue la mitad de lo que se había registrado en el 2024. Empezó el año con mucha fuerza, el dólar subió 25 centavos el 2 de enero, el 6 de enero, el día de ayer, subió 30 centavos, pero hoy, que es el tercer día oficial de cotización, bajó ligeramente 2 centavos y cierra hoy en 63 pesos con 83 centavos. Si nos comparamos con hace exactamente un año atrás, cuando se cotizaba el dólar en 61 con 49 centavos, quiere decir que el dólar ha ganado 2 pesos 33, o sea, un 3.80% frente al peso dominicano, está todavía dentro de las proyecciones. En el caso del oro, que el 26 de diciembre había superado, estableció un nuevo récord por encima de $4.500, ayer subió muy fuertemente, hoy bajó un poquito y cierra en el día de hoy cerca del récord en $4.467. ¿A qué me refiero con eso? Es que en el presupuesto 2026, que finalmente fue aprobado en diciembre por el Congreso Dominicano, el precio que se proyecta para el petróleo es exactamente $1.000 por debajo de la cotización de hoy. O sea que de este lado tenemos entonces una buena sorpresa, un pequeño colchón para días quizás más difíciles en el curso del año. En el caso del petróleo, que obviamente es el encargo que nos dejó Manuel, hasta el momento la proyección es que los precios del petróleo van a seguirse deprimidos. De hecho, en el presupuesto del año 2026 se proyecta un valor promedio del petróleo de $47.80, muy bajo. Eso no es una proyección hecha en la República Dominicana, es una proyección oficial de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos. La realidad es que cerramos el año 2025 en 57 pesos con 42, $23 por debajo de lo que se proyectaba para el año 2025. Hoy sufrió una baja importante el precio del petróleo y cerró en $56 con 40. Hasta el momento pensamos de que si lógicamente los cambios en Venezuela van a significar que la producción petrolera y por ende las exportaciones petroleras de Venezuela van a crecer, esta mayor disponibilidad de crudo va a tener como impacto una baja adicional de los precios del petróleo, probablemente limitado hasta donde empieza a ser un problema para los productores de petróleo en los Estados Unidos, porque un dato que muchos analistas o especie de analistas, muchos en la parte europea que pudimos observar durante nuestra estancia por allá, de que se olvidaron un tema muy importante, es que hoy en día el principal productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos consume una parte importante del petróleo que produce, otra parte se exporta y sí, es verdad, importa
petróleo y no es verdad que necesitaba el petróleo de Venezuela para sustituir el petróleo, una dependencia al petróleo de los países árabes, porque si vemos de dónde viene el petróleo que importa Estados Unidos, se van a sorprender. Más del 50% del petróleo que importa Estados Unidos viene de Canadá. Después, un poquito menos de un 30%, México, y menos de un 10% viene de los países árabes. Así que la situación un poquito más compleja. Pero sí entendemos que del lado del petróleo puede ser posible, favorable para República Dominicana, porque mayor petróleo venezolano en el mercado significaría baja de precio. Y por otro lado, y lo hemos visto desde el inicio del año, y conjuntamente con eso, la perspectiva de que ya no se hablan de 2 recortes de la tasa de interés en Estados Unidos, sino 3 o 4, los precios del oro van a seguir subiendo y es muy probable que en las próximas semanas veamos este precio del oro arriba de los $5,000 y precios del petróleo que quizás pudiesen efectivamente cotizarse debajo de los $50. Si tenemos esos 2 acontecimientos conjuntamente, subida del oro muy por encima del presupuesto y del otro lado baja del petróleo debajo de $50, ahí tendríamos 2 efectos muy positivos para la economía dominicana. Hasta aquí mi comentario económico para el día de hoy. No se nos muevan, que ya regresamos con más de Propuesta de la Noche. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias, Henry, por tu comentario, sobre todo esas precisiones sobre el mercado petrolero. Pero, Henry, siguiendo con Venezuela, Estados Unidos, principalmente el presidente Donald Trump, ha sacado de juego a la oposición venezolana, incluso descartando a María Corina Machado como una líder que puede de alguna manera liderar el proceso de transición en Venezuela. Pero eso también choca con la posición de varios países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos República Dominicana, que están reclamando que Venezuela vuelva, haya un retorno al orden democrático en Venezuela, lo que supondría que se reconozcan los resultados de las elecciones del 28 de julio del 2024. Sí, que es importante recordar, porque eso también muchos analistas de Europa se olvidaron, no parece que ignoraban de que había elecciones en el 2024, algunos que fueron robadas por Nicolás Maduro, y otros que sabían que las había, pero entendían que María Corina Machado la había ganado. Ella no fue candidata. Claro. Pero no fue candidata porque fue impedida. El régimen se lo impidió. Sí, el régimen se lo impidió. Mira, yo todavía no tengo una posición completamente clara sobre esta declaración de Donald Trump en cuanto a la oposición venezolana. Claramente Donald Trump, por las razones que sea, y pienso que tiene sus razones, favorece una transición que él entiende solamente puede ser manejada desde el poder actual bajo muchísima presión, incluyendo, recuerda lo que él dijo el mismo día de las operaciones, que hay una segunda fase que estaba lista, pues entiende que no era necesario ahora. Claro. Lo cual, mira, yo creo que el mensaje que debe tener Delcy Rodríguez es que, mira, si yo no hago las cosas que me están pidiendo, me va a pasar lo mismo que a Nicolás Maduro, y yo no creo que ella se contente llegando allá a decirle Happy New Year
como lo dijo Nicolás Maduro, llegando ahí en la cárcel, que es realmente pasar de tenerlo todo a verlo perdido por completo. Hoy en una rueda de prensa muy extensa que concedió Marco Rubio, que es el secretario de Estado norteamericano, él establece la hoja de ruta que Estados Unidos se ha trazado con Venezuela. Habla de que en esta primera fase, lógicamente, está el tema del petróleo, está el tema de la industria petrolera venezolana, pero habla ya más adelante de que ya se iría produciendo cierta normalidad, porque habla incluso del retorno de los exiliados, de libertad de los presos, de los presos políticos, y de alguna manera que Venezuela ya tome su propio rumbo. No, ya está, una lectura posible es que, mira, imagínate que Donald Trump hubiese querido imponer desde el inicio a la Premio Nobel de la Paz. Ella no fue electa presidenta. Inclusive Edmundo González Urrutia fue el candidato presidencial. Inclusive se hubiese podido creer de que ella era un títere de los Estados Unidos. Quizás el gran favor que se le ha hecho a María Corina Machado es de que de ahí en adelante se va a ver como alguien que no es necesariamente la candidata de Donald Trump, y eso yo creo que puede estar hasta positivo. Mira, es tan especial analizar la comunicación, es complicado analizar la comunicación de Donald Trump. Es mucho más, todo resulta más fácil, más claro, más usual escuchar a Marco Rubio. Ahora, de nuevo, yo no sé si realmente otro líder del mundo occidental se hubiese atrevido a tomar esta decisión que se tomó, porque realmente, mira, sin caer en vulgaridad, hay que tenerlos para tomar este tipo de decisión con el nivel de riesgo que implicaba, aun cuando lo más probable, y eso hasta el momento nadie me ha quitado eso de la cabeza, yo estoy convencido de que eso fue el fruto de una negociación, de conversaciones, por lo menos entre Delcy Rodríguez y los Estados Unidos, entregaron a Nicolás Maduro. Sí, la misma característica con la que se efectuó este operativo, amén del poderío militar que demuestra nuevamente Estados Unidos, evidencia que hubo alguna complicidad interna. De cualquier modo, eso tiene que haber. Eso es evidente. Henry, sabemos que tiene compromiso, pero ya por último, la situación con Groenlandia, porque plantea un conflicto entre Estados Unidos y sus aliados. Vi hoy, por ejemplo, que el ministro francés de Exteriores estaba advirtiendo que Francia se está preparando para, dice, para responder con represalias a Estados Unidos junto a sus aliados europeos en caso de que Donald Trump materialice ese anhelo que tiene de asumir el control de Groenlandia. Groenlandia es una isla que es potestad de un país de la OTAN, de Dinamarca, y entonces habría que ver, ya hubo reacciones de Alemania, de Francia, del Reino Unido, contrario a esta percepción, y es un tema que realmente contribuye a, de alguna manera, a agravar lo que ya existe en torno a Venezuela. Mira, Manuel, yo no sé si los acuerdos de la OTAN tienen algo previsto en caso de que un miembro de la OTAN agreda a otro miembro de la OTAN. Porque ahí sería como una especie de una implosión. Sí, probablemente eso nunca estuvo previsto. Ahora, pienso que puede haber muchas lecturas y de nuevo sería interesante escuchar a Marco Rubio sobre este tema. Me da la impresión de que se está utilizando el tema de ellos dicen que todas las opciones están sobre la mesa. Sí. Puede estar la opción, en primero priorizan la acción diplomática, el campo diplomático, pero no descartan la acción militar. Sí, lo que es interesante, y yo no sabía eso, pero lo pueden buscar. El año pasado se hizo un estudio muy interesante sobre la poca población que hay en Groenlandia y le estaban preguntando con quiénes más se identificaban y curiosamente, o quizás no curiosamente, el 80% de los habitantes de Groenlandia se sienten más cerca de Norteamérica que de Europa. Parece que este estudio lo leyó Donald Trump. Bueno, geográficamente es así. Efectivamente. Sí, geográficamente es así. Pero vamos a ver, mira, puede ser que todo eso también sirva un poco de desviación
para que la gente no mire tanto a Venezuela, ponga la mirada un poquito por ahí. Todas las cosas son posibles. La realidad es que, mira, en apenas 7 días que lleva este año, ya parece un año muy largo. Bueno, sí, empezando, y con todo lo que falta, empezando porque la madrugada del sábado 3 de enero, todo el mundo se levantó en expectativas. No, y la verdad que yo no lo podía creer. En goce, pero posteriormente todo ha sido un desarrollo bastante intenso de los acontecimientos. Me parece que esta historia continuará, ¿eh? Sí, bueno, sin duda que va a continuar. Bueno, nos vamos con unos compromisos comerciales y retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió. Se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas. Que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Los chelitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados
diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, disculpar la presencia, la ausencia de Henry Ebrard debido a compromisos profesionales, tuvo que ausentarse y no permanecer hasta el final del programa. Bueno, esta noche a las 8 está programado el discurso por una cadena de radio y televisión del expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo. Lo que han dicho fuentes oficiales, es decir, de su organización política, es que fijará posición en torno a la situación de Venezuela y particularmente al arresto del presidente Nicolás Maduro a cargo de un comando de los Estados Unidos. Es a las 8 de la noche la alocución del expresidente Leonel Fernández. Mire, un incidente bastante grave ocurrió hoy en Minneapolis, Estados Unidos. Se está hablando que un agente de inmigración mató a tiros a una joven de 37 años de edad en una situación que ha provocado que el gobernador del estado ha tenido que declarar el estado de emergencia debido a la protesta que ha desencadenado este hecho. Es una situación donde se producen versiones contradictorias por parte de la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, y el gobernador del estado. El gobernador del estado, el alcalde está describiendo este hecho como imprudente e innecesario. Este tiroteo, de acuerdo a los informes, ocurrió en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1.6 kilómetros, es decir, una milla, de donde George Floyd fue asesinado por la policía en el año 2020. Rápidamente, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, calificó el incidente de acto de terrorismo doméstico. Dice que fue llevado a cabo contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control, conocido como el ICE. Dice que la mujer intentó atropellar a los agentes y los invistió con su vehículo, y uno de los agentes rápidamente actuó, dice ella, de manera defensiva. El video que está circulando en redes sociales muestra cuando los agentes de migración de los Estados Unidos llaman al alto el vehículo que conducía esta joven. Ella, cuando ve que los agentes se acercan, se aproximan a su vehículo, acelera, sale. Hay una parte ahí que no hay mucha visibilidad sobre lo que ocurrió, pero se ve cuando el vehículo se estrella contra otro vehículo y los agentes de migración de alguna manera movilizándose en el entorno. Entonces ahí se produce ya la confirmación de que esta mujer había sido impactada por un disparo. Es un hecho que al parecer hasta ahora no registra precedentes dentro de la batida migratoria que ha emprendido la administración Trump contra inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. En Minneapolis, desde la época, desde la fecha muy cercana a la Navidad, se había hecho un despliegue gigante para un operativo migratorio en esta ciudad. En el día de hoy, según los reportes de prensa, se estaba ya realizando la última etapa de este operativo y es cuando ocurre este lamentable incidente. Repetimos, una mujer de apenas 37 años fue muerta por un disparo de por un agente de inmigración, mientras el alcalde de Indianápolis dice que fue un acto imprudente, innecesario.
La Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos lo define como un acto de terrorismo doméstico y afirma que el agente actuó de forma defensiva, es decir, en defensa propia. Se supone que se ha abierto una investigación en torno a este hecho y ya será las autoridades de los Estados Unidos junto con la policía local que le corresponde investigar este hecho, quienes establecerán responsabilidades en este caso. Pero es un hecho que se produce en el marco, repito, de esta embestida migratoria que ha emprendido el gobierno del presidente Trump desde que asumió en el control del gobierno, es decir, la Casa Blanca. Y esto, de alguna manera, es una consecuencia directa precisamente de esos operativos. Miren, señores, en esta semana, ya lo comentábamos el martes pasado, el presidente de la República ha dispuesto remociones y cambios en el gobierno. Apenas se han incorporado 2 caras nuevas al gobierno. Estoy hablando de Francisco Oliveria Espaillá Bencosme, que fue designado ministro de Agricultura, e igualmente Pedro Porfirio Urrutia San Giovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos. En los otros casos estamos hablando de cambios, de remociones, porque el Néstor Arroyo, que se desempeñaba como director de Seguro Banreserva, pasa a dirigir la Dirección General de Aduanas, y Tobisonó, que se desempeñaba como ministro de Industria, Comercio y MIPYME, pasa a dirigir el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Gloria Reyes, que manejaba los programas sociales, la tarjeta de seguridad, pasa a dirigir el Ministerio de la Mujer. Mayra Jiménez, que estaba en el Ministerio de la Mujer, pasa como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate en sustitución de Peñaguaba, y Yanilda Vázquez, que era cónsul dominicana en Miami, asumirá la coordinación del Gabinete de Políticas Sociales en sustitución precisamente de Peñaguaba. Ya anteriormente, Jorge Subero Isa había sido designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo y Antoliano Peralta, ministro de Justicia. Lo que están hablando fuentes del Palacio Nacional, incluso el propio presidente de la República, es que los cambios continuarán ya en los próximos días. De hecho, hay vacantes que se han producido con estos nombramientos recientes que tienen que ser llenados por el Poder Ejecutivo. Así es que eso es lo que se ha producido a nivel de cambios en el gabinete del gobierno. Miren, señores, de alguna manera estábamos hablando del tema de Cuba cuando estuvo en el programa Henry Ebrard. Lo que se está comentando es que México, debido a esta presión que el gobierno venezolano tiene para cortar todo tipo de vínculo, todo tipo de relación con Cuba, México se convierte en el principal proveedor de petróleo a la isla socialista. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo aclarando de que no se trata que México va a aumentar el suministro de petróleo a Cuba, sino que se mantendrá en igual volumen bajo la modalidad de contrato o de ayuda humanitaria. Pero la semana pasada la propia Sheinbaum estuvo confirmando que México envió 80,000 barriles de petróleo a Cuba precisamente para afrontar la situación energética, la crisis energética que vive la isla y que provoca apagones de hasta 20 y 25 horas prácticamente en todo el territorio cubano. Todos coinciden de que la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos agrava de manera muy peligrosa esa situación en Cuba. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Agradecido de su sintonía y solamente nos resta desearle muy buenas noches.